Bienvenidos a nuestra crónica ambiental. Hoy estamos en Puyo, Ecuador, que es considerado como el corazón de la Amazonía de este país. Puyo está ubicado en Pastaza, una de las 6 provincias amazónicas ecuatorianas, y en toda la región habitan 11 de las 14 nacionalidades indígenas que hay en el país. Ellas denuncian afectaciones a su territorio. Son al menos 29 lugares donde hay conflictos socioambientales en la Amazonía ecuatoriana, como lo compiló esta investigación del medio digital La Barra Espaciadora. El más conocido son los derrames petroleros en el norte ecuatoriano. El canal de televisión Ecuavisa reveló que en promedio hay 10 derrames por mes en un país petrolero por excelencia, pues casi el 40% de las exportaciones son de hidrocarburos. La minería amenaza la Amazonía por la contaminación de los ríos y porque en ocasiones entran forzosamente a los territorios indígenas. La deforestación se ha disparado en Ecuador. Desde hace 2 años hubo un boom de la madera de balsa, un elemento liviano con el que se producen, por ejemplo, las aspas de los molinos de energía eólica. Pero para los indígenas, entre menos balsa exista, más afectados estarán por las inundaciones aceleradas por la crisis climática, ya que esta madera absorbe grandes cantidades de agua. Los indígenas sostienen que también las hidroeléctricas impactan sus caudales. Una de las denuncias más reconocidas internacionalmente es la que hicieron los pueblos de Aicofán de Sinangoe, pues ellos lograron una victoria histórica en contra de las mineras ubicadas en el norte ecuatoriano. Estamos con Alexandra Narváez. Ella es indígena y cofán de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana, y además la ganadora del premio Goldman 2022, que es reconocido como el Nobel Ambiental. Alexandra, un placer tenerla en nuestra crónica de medio ambiente y bienvenida a France 24. Y lo primero que le quiero preguntar es, empecemos por explicar por qué es sagrado el río Aguarico que defendieron y por el que evitaron que 52 concesiones mineras ilegales entraran en acción. Es sagrado para nosotros porque en la historia nuestros ancestros, nuestros abuelos, mi abuelo me ha contado que en el río, más que nuestra alimentación, que son los pescados, viven gente cofán y que son las boas. Entonces, por ende, nosotros lo cuidamos y lo seguiremos defendiendo por estas grandes empresas mineras que quieren destruir a nuestro río y que no es solo es fuente de vida de los cofanes y de todo el aguagrio, de toda la provincia del aguagrio, porque de ahí se consume el agua para más de 90.000 personas. Alexandra, ¿en qué consiste la Guardia de Sinangoe y cuáles son esas amenazas externas frente a las que se defiende la comunidad cofán? Yo formo parte de la Guardia y la Guardia hacemos recorridos protegiendo y cuidando nuestro territorio por las grandes amenazas que están. En este caso, la amenaza de minería. También enfrentamos otras amenazas ya que son invasores que entran a nuestro territorio sin pedir permiso, a la caza, a la pesca y a la tala de árboles grandes maderables. Entonces, la Guardia lo que trabajamos es recorriendo y cuidando y protegiendo nuestro territorio. Y usted es una de las pocas mujeres que hacen parte de esa guardia. ¿Cómo ha sido el rol de la mujer y qué ha hecho usted para reivindicar el papel de las mujeres dentro de la comunidad? Viendo que hay mucho machismo, viendo que no hay participación de la mujer, que nuestras voces siempre están en el piso, digamos, en esta, no nos escuchan. Entonces yo dije, no, primero tengo que dar el paso yo para dejar un legado a mis hijas, de que nuestras voces como mujer sean alzadas, sean escuchadas y que la gente y el mundo nos escuchen nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, fui la primera mujer y pues ha sido un camino duro en esta lucha, ya que como al enfrentarme en las grandes empresas mineras, enfrentarme a la misma comunidad, entonces eh, el no, el no poder que la gente asimile eso de que una mujer esté ahí, muchas críticas, entonces ha sido duro, pero aquí estoy. Y no ha sido la única lucha porque también emprendieron una pelea legal que lograron que en octubre de 2018 los tribunales removieran 52 concesiones de minería ilegal. Y luego esa lucha tuvo otra victoria y fue en febrero de 2022 cuando la Corte Constitucional en efecto los respaldó y reivindicó sus derechos. Explíquenos un poco cómo fue esa lucha legal y qué hicieron ustedes. Fuimos a la corte
a decirle que si no nos daba una cita para hacer audiencia, nosotros íbamos a estar en Quito, en la corte, más de 400 indígenas protestando. Entonces ahí nos dio para febrero, entonces, llegó también a territorio, la corte constitucional llegó a escuchar nuestro sentir. Los niños también pudieron alzar sus voces, decir que nuestro territorio, nuestra decisión, que todo lo que afectara al territorio teníamos que nosotros tomar la decisión. Y pues la Corte falló a favor de nosotros. Fue una victoria grande, hicimos fiesta, festejamos toda la noche con chicha, entonces esas luchas así también nos dieron la oportunidad de hacer conocer que somos un pueblo cofán pequeño, pero con mucha unión y mucha fuerza de seguir y proteger nuestra vida, que es nuestro territorio. Y luego llegó otra victoria. En mayo de 2022, el premio Goldman lo recibieron ustedes, que es considerado el Nobel Ambiental. Cuéntenos cómo lo recibieron y qué ha pasado desde entonces, cómo ha impactado este reconocimiento internacional. Es un reconocimiento que nos llena de motivación y nos llena de decir que solo es un paso más para decirle al mundo que nosotros vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir cuidando el futuro de nuestros hijos y de todo el mundo, porque esta lucha no es solo para territorio cofán, esta lucha es para todo el mundo que respira un aire puro aún. Alexandra, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes y invitarlos a todos a que vengan a territorio a conocer lo maravilloso que tenemos y se unan a esta lucha. Otra nación indígena ejemplo de la defensa de la Amazonía son los quechua de Sarayaku. Ellos lograron que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia a su favor que fue histórica, pues por primera vez la Corte dio todos los parámetros para regular la consulta previa, el mecanismo con el que los estados deben consultarle a las comunidades étnicas si aprueban o no los proyectos de explotación en sus territorios, como los petroleros. Ellos marcaron un antes y un después en la consulta previa. Veamos. Se cumplen 10 años desde que los indígenas quechua de Sarayaku, en Ecuador, lograron una sentencia histórica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y le dijo al Estado que debía regular la consulta previa en el país. Así, la Corte IDH trazó por primera vez los requisitos para consultarle a los indígenas si permitían o no los proyectos extractivistas en su territorio. También ordenó desenterrar la 1,5 toneladas de explosivos que sembró una petrolera para buscar hidrocarburos. A hoy el Estado ecuatoriano dice que solo ha sacado 17 kilos, que la pentolita ya no es peligrosa y que su retiro es tan costoso que es mejor dejarla allí. Pero para los quechua de Sarayaku, esta no es una opción. Estamos solicitando que se haga justicia porque esto durará muchos años para que vuelva a ser lo que era al inicio, porque aquí se atentó el derecho a la vida del Causac Sacha. Causac Sacha significa en quechua selva viviente. Como reparación ante lo que consideran un incumplimiento, ellos le piden a la Corte Constitucional Ecuatoriana que declare la Amazonía como un ser vivo, consciente y sujeto de derechos. El extraño no conoce porque solamente considera que es una naturaleza, que no tiene conciencia, que no es un ser vivo y por lo tanto hay que explotar, hay que detonar y captar la sísmica. Pero para nosotros una enorme herida porque nos limitan todas las conexiones psicológicas, emocionales, físicas, espirituales, que está conectado con estos seres. Y eso para el Estado como que no le interesa. Los quechua de Sarayaku han sido un ejemplo para otras comunidades indígenas del país, de cómo trabajar con entidades internacionales para proteger el territorio. Y Elena Gualinga lo sabe. Ella es una joven de tan solo 20 años, sobrina de José y de Patricia Gualinga, dos líderes reconocidos internacionalmente, y al igual que su mamá Noemí y su hermana Nina, se ha convertido en una vocera de la defensa del territorio, aunque para Elena el activismo en los jóvenes indígenas está en la sangre. Yo creo que los pueblos indígenas ya lo han estado haciendo por muchos años, y claro, no se visibilizó de la misma manera que hemos tenido los jóvenes quizás, pero claro, los jóvenes nos estamos dando cuenta de lo que está en riesgo, pero también para los jóvenes amazónicos, los jóvenes indígenas, es nuestro legado, está imprentado en nuestra identidad luchar y proteger nuestros territorios. Elena ya ha participado en la COP26, la cumbre climática
Climática de la ONU, y en Estocolmo más 50. Su llamado por la justicia climática hacen de ella una Greta Thunberg amazónica. A propósito de la Amazonía, en Brasil hay una situación que preocupa: la desaparición del periodista británico Dom Phillips, colaborador de The Guardian, y quien estaba con el experto Bruno Pereira. Ellos desaparecieron el 5 de junio. Estaban en el río Itajaí, muy cerca de la frontera que Brasil comparte con Colombia y Perú. Esta zona alberga a la mayor cantidad de indígenas no contactados del mundo. Y allí también hay traficantes de cocaína, madereros, mineros y cazadores ilegales. Phillips estaba trabajando en un libro y con él iba Pereira, un experto que solía trabajar con la Fundación Nacional del Indio, en colaboración con tribus aisladas contactadas recientemente. Desde su desaparición ha habido críticas contra el gobierno brasileño. Le piden que haga más por la búsqueda. Incluso ha habido información errónea. Cuando aún no habían aparecido, la embajada brasileña en Londres le escribió una carta a la familia de Phillips, asegurando que habían encontrado los cuerpos. Luego se disculpó. Así llegamos al final de la crónica ambiental de France 24. Nos despedimos desde la Amazonía ecuatoriana. Recuerden que pueden consultar este y más programas en france24.com.